Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Soy Clave. Yo soy Ivy Bernabela, asesora de comunicación para ONUCIDA en la República Dominicana. En nombre de este equipo me gustaría agradecerles por seguir conversatorios de Soy Clave. Hace 4 décadas, las comunidades fueron las primeras en responder al VIH y siguen siendo un elemento esencial en la abogacía para lograr una respuesta sólida a la epidemia, en la prestación de servicios que alcancen a todas aquellas personas que lo necesitan y abordando el estigma y la discriminación relacionadas con el VIH. Trabajando en colaboración con los servicios de salud pública y otros sistemas, la respuesta comunitaria es vital para el éxito y la sostenibilidad de la respuesta mundial al VIH. Existe un reconocimiento generalizado de que las respuestas comunitarias deben jugar un papel cada vez más importante a la hora de hacer frente a la epidemia en los próximos años. Gran parte del trabajo de vital importancia que tenemos por delante para avanzar en la respuesta al VIH y la implantación de un enfoque de acción acelerado, incluido ampliar el alcance de los servicios, apoyar la retención de la atención, incrementar la demanda, supervisar la calidad, defender los derechos humanos y combatir el estigma y la discriminación, solo se pueden lograr con una sólida presencia y participación de las comunidades. Hoy estaremos hablando de la participación de las comunidades más allá de su importante rol como implementadores de programas y/o proyectos en la provisión de servicios. Hablaremos cómo han movido la respuesta nacional y mundial frente al VIH con un activismo que se ha convertido en una mejor práctica en todos los ámbitos. Hablaremos de su rol de apoyo, consejería y el acompañamiento a las personas que viven con el VIH y de su rol como monitores comunitarios. Nuestros invitados en esta entrega son Bene Coenesia, Ramón Acevedo, Miguel Camaño, Ibrans Martí y Franklin Dinol. Recordarle que pueden participar de estas conversaciones enviándonos preguntas y comentarios a través de las redes sociales de ONUCIDA República Dominicana. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Sin más preámbulos, vamos a pasar con nuestros invitados. Como saben, hoy conversaremos sobre la importancia de que las comunidades estén en el centro de las respuestas nacionales al VIH y el proyecto Monitoreo liderado por las comunidades. Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el rol de las comunidades en la respuesta nacional al VIH a nivel mundial y en el contexto de la República Dominicana? Bueno, yo creo que es importante iniciar comentando que el trabajo de la respuesta nacional y el involucramiento de las comunidades en la experiencia nuestra partió mucho de un proyecto que se llamó GIPA, The Greater Involvement of the People Living with AIDS, a región caribeña, donde estaba Cuba, Haití, República Dominicana y Jamaica. Y esto nos permitió que formaran líderes y lideresas que nos involucramos a ser no parte del problema, sino a ser parte de la solución. Y yo entiendo que realmente por ahí empezó ese gran involucramiento comunitario. Sabemos que la lucha de las comunidades y la sociedad civil a favor de una respuesta al VIH más coordinada, mayores recursos y la lucha por la disponibilidad de medicamentos para las personas que viven con el VIH a nivel mundial y nacional continúa. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las acciones necesarias para fortalecer el rol de las comunidades? Bueno, yo particularmente creo y estoy convencido de que el mayor impasse que existe entre las comunidades y el VIH es la respuesta del oficialismo a involucrar estas comunidades dentro del problema del VIH. Lamentablemente, hay comunidades que sí tienen acceso, pero se debe de crear un programa que sea amplio y que abarque todo el país. Por ejemplo, ustedes de CEDESA que tienen, son 5 SAIS que tienen. 6. 6 SAIS. Entonces, en un país donde hay más de 70 SAIS, el programa, si se involucra a la sociedad completa, realmente la situación o la respuesta nacional sería efectiva. Todo esto es porque todos miramos a las metas que se han trazado para eliminar el VIH como un problema de salud al 2030.
Yo entiendo que también otra consideración que tenemos que pensar para el fortalecimiento de las comunidades, inclusive tú sabes que en la República Dominicana tenemos la figura de las y los consejeros pares, ¿no? Que realmente nace de este mismo proyecto que te mencioné, JIPA, porque de alguna manera no sabíamos si estábamos siendo consejeros pares o no. De pronto se fue dando el proceso y realmente ese fortalecimiento que tuvimos de considerarnos y tomarnos en cuenta en temas de capacitaciones, inclusive de cómo poder hablar en los medios de comunicación, esa importancia que nos dieron de las Naciones Unidas, específicamente ONUCIDA, permitió también a esa parte nacional, a las instancias del gobierno dominicano, entender que sí, que era importante hacer ese involucramiento, esa articulación y coordinación con las comunidades para poder tener respuesta, porque definitivamente que el trabajo que ha hecho la propia comunidad de personas viviendo con VIH tiene un impacto que ha podido lograr que los demás, nuestros pares, pues puedan tener una comprensión y un entendimiento de lo que significa este diagnóstico y de cómo seguir, porque como todos sabemos aquí, el VIH no es solo un tema de salud, es un tema que tiene un gran impacto socioeconómico y que realmente es mucho peor que el tema salud, porque hoy día ya es una condición de salud crónica manejable que tiene respuesta, pero el tema socioeconómico sigue siendo una gran barrera para el desarrollo de las personas que viven con VIH. Bueno, yo considero que ya está arquidemostrado la importancia de la participación de las comunidades en ese proceso. Si en un momento de principio hubo alguna duda, ya eso ha quedado desmontado, de que cuando se pone a la comunidad como centro de esta solución al tema de VIH, se puede avanzar más. Entonces, con ese convencimiento, el elemento importante ahora es quizás ampliar la base, que esa comunidad pueda contar con los medios y los recursos que facilite de manera efectiva su integración y su participación en el proceso de poder eliminar de que el tema del VIH siga siendo un problema de salud pública y que eso pueda desaparecer en el tiempo que tenemos estimado. Yo creo que eso es un elemento importante. La figura del consejero PAR es algo novedoso, tanto a nivel nacional como internacional, porque pocos temas de salud tienen incorporado este accionar. ¿Podrían explicarnos qué es el consejero PAR? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo componen? ¿Y cuál es su papel dentro del sistema de salud dominicano? Fíjate, la consejería comienza alrededor en la República Dominicana, específicamente en el año 98, en el 1998, y es precisamente a raíz de este proyecto de JIPA, y se elabora un programa que fue iniciado por ONUCIDA, por Redovi y Asolcida, que fueron los que primero dieron los pasos para capacitar consejeros, tras un proyecto que se elaboró, que fue patrocinado por ONUCIDA y por USAID. Entonces, en el año 2002 es cuando se oficializa realmente la consejería en la República Dominicana, que ya entra en el 2003 en el primer índice o en el primer indicativo de la respuesta a VIH en la República Dominicana. La Consejería PAR ha tenido un impacto que lamentablemente no es medible por la falta que existe y ha existido desde hace tiempo de una manera de registrar los resultados de esta consejería. Ya, entendiendo que la consejería no es más que un proceso de escucha y acompañamiento de dos personas, la de pares, de dos personas desde una misma situación, tanto social como de salud. En este caso, la consejería de pares VIH es cuando una persona que vive con VIH da acompañamiento a un paciente que vive con VIH, que lo ayuda a tomar decisiones sobre su propia situación de salud y además reduce el impacto de recibir un diagnóstico positivo. Yo estaba comentando con Ramón hace un momento
que lamentablemente no hay estadísticas, sobre todo en cuanto a los suicidios. Pero en la República Dominicana, desde que se comenzó a hablar de VIH y se daba un diagnóstico, era el pan nuestro de cada día que había 1, 2, hasta 3 suicidios por día. Entonces esto a través del tiempo, y es precisamente por el involucramiento que ha tenido la sociedad, en este caso las mismas personas que viven con VIH, esto ha ido reduciendo, que hoy en día no se habla de suicidio de VIH. Claro, han habido otros atenuantes, ha habido, por ejemplo, los medicamentos que llegaron, en aquella época no había medicamentos, hubieron habían agencias internacionales que tenían oficinas aquí, que suministraban medicamentos. Se logró a través de la consejería y a través de las redes, se logró a través de un sometimiento a la Corte Internacional para que se suministrara medicamentos a los pacientes, y eso fue volviendo a las comunidades, eso fue desde las comunidades, porque todas las personas que firmaron esa petición, que de hecho la ganaron, eran personas viviendo con VIH. Y no eran personas con VIH no, tú eres que vive con VIH, no, eran personas que ya eran activistas en el área de VIH. Mira, tomando en cuenta algunos elementos que acaba de mencionar el compañero Miguel, yo entiendo que sí, mira, la consejería a través de la Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH, Redovi, surgió de una manera espontánea, natural, orgánica, donde realmente desde allí también surgieron los grupos de apoyo, que era un espacio muy importante que también hoy día de alguna manera se ha perdido. Las y los consejeros pares tenían una formación muy disímil. Si bien es cierto que de alguna manera pues, se han formado en muchas capacitaciones, yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel y como él bien dice, yo he tratado de promover mucho de eso, de que ya la figura del consejero par se le dé una connotación académica y que realmente el consejero par en esta estructura de prestación de servicios de salud pueda tener un espacio de él propio, donde cuando una persona recién diagnosticada llega al servicio, tú puedes estructurar una ruta crítica con capacidades, porque entra la parte emocional, psicológica, económica, con esa persona y hacer una ruta crítica de acompañamiento, por lo menos de una herramienta que exista de uno primero 3 meses, 6 meses, porque está totalmente comprobado y en el día a día, el trabajo que uno hace, que la información oportuna, de calidad y a tiempo, marca una diferencia sustancialmente importante en cómo la persona va a saber manejar ese diagnóstico para él y para su entorno. Entonces, ese componente académico, yo pienso que es un reto que tenemos como país de poder llegar a tener esa formación. Otra debilidad que tenemos es que algunos lugares tienen consejeros y consejeros pares y otros no tienen. Realmente se ha empujado mucho, los grupos de personas viviendo con VIH hemos empujado mucho y podríamos estar hablando, inclusive hay servicios que hay tanta cantidad de usuarios y usuarias que requerirían de 2 consejeros pares. Porque, y hay otros que no tienen ni un consejero par. Entonces, yo entiendo que hay que tratar de equilibrar y que sea todo igual en todos los servicios de alguna manera. No, mira, y solamente con ver a una persona viviendo con VIH que trabaja dentro de un SAI, que se desarrolla dentro de un SAI, ya hay un cambio del cielo a la tierra. Se han hecho, desde las comunidades hemos hecho muchos esfuerzos para que sean capacitados. Inclusive, recuerdo en el 2003, que comenzó A4AIDS, se consiguió un acuerdo con la Universidad de Columbia y la Fundación Clinton, y se comenzaron a hacer una preparación para una consejería especial. Lamentablemente esto nada más fueron varios grupos, varios talleres que se hicieron, pero cayó a retirarse la Fundación Clinton del país y a no conseguir fondos. Entonces yo creo que sobre todo las comunidades o las personas que trabajan en el área de VIH deberían de también poner su vista en la consejería, porque la consejería puede ser un punto o una clave importante para que los objetivos se puedan cumplir para el 2030.
está comprobado. No se involucró las personas viviendo con VIH en los objetivos anteriores. ¿Y qué sucedió en la República Dominicana? Como en muchos países, que no voy a poner a República Dominicana como el único culpable. ¿Qué sucedió? No se cumplieron los objetivos. Sí, pero discúlpeme, pero hablando de consejeros pares, Miguel, también nosotros como país tenemos que exhibir, porque déjame decirte que en la región de Latinoamérica, uno de los países que ha posicionado la figura, que es reconocida por salud pública, independientemente de que haya 2 perfiles o 3, la República Dominicana ha avanzado mucho en ese sentido. Claro que sí, ha avanzado mucho. Y realmente somos un ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que de ese proyecto JIPA, realmente uno de los países que le sacó más provecho fue la República Dominicana. Sí, yo creo que es interesante el aporte que hace Miguel como Ramón. Sin embargo, aparte del tema de los perfiles, el elemento psicoemocional que ustedes resaltan en el rol que hace ese consejero par, en la práctica, lo que nosotros hemos observado y hemos visto es que el esfuerzo del consejero par extrapola todo eso. ¿Por qué? Porque es una figura reconocida o no, bien valorada o no, evaluado de manera adecuada o no, que para mí que supera la definición que nosotros podemos tener. Porque es aquella figura que además de apoyar al que entra, que tiene una dificultad, yo digo, navega, explora todo el sistema, igual que el sistema interamericano de los derechos humanos que recurrieron, pero también a nivel interno dice, mira, están los programas sociales, esta persona además de vivir con el VIH tiene otras dolencias o falencias a las que nosotros tenemos que darle apoyo. Y este tiene problema judicial, está haciendo... Entonces es la persona que le da ese soporte, que explora un poco más de lo que podemos definir o no en un manual, en un papel. Porque en la práctica es el resultado que nosotros hemos visto en esos consejeros pares. Otro aspecto también interesante es que el rol del consejero par permite reducir un poco la discriminación que se da entre la población, ya que, como decía el colega, se crea una empatía. Entonces, es una persona que está ahí, que es igual a mí, que me entiende, que me escucha, que si yo necesito algo más, está en la disposición de poderme ayudar, de poderme dar un consejo, de poder ponerse en mi lugar. O sea, lo mismo que decíamos de la empatía, o sea, ponerse en el zapato del otro. Entonces, y que da la cara. Y que da la cara. No, inclusive el mismo perfil del consejero par del MSP, del Ministerio de Salud Pública, dice que una persona que es consejera par, aparte de vivir con VIH o de tener VIH, tiene que estar convencido de su rol y enfrentar su diagnóstico frente a otras personas. Sí. Inclusive se capacita al consejero. Eso es una de las primeras cosas. Mira, tú tienes que identificarte porque si no te identificas, no eres par. No surte el efecto. No eres par. No eres par. Yo coincido con ustedes en que la figura del consejero par todavía no ha sido valorada en su justa dimensión. Ahora bien, la propia existencia de que exista unos consejeros pares indica el nivel de empoderamiento que la propia comunidad ha ido teniendo. Y ese empoderamiento le sirve a sus pares, le sirve a los demás para verse en el espejo. No solo identificarse de cómo lo hizo, sino que pensar en cómo yo también puedo aportar a la solución, porque los consejeros par, de alguna manera, en la gestión de los servicios, están contribuyendo a la solución del problema. Y entonces eso es un nivel que ayuda al sistema a gestionar la enfermedad. Otro aspecto, yo creo que es importante, es que debe haber un cambio de enfoque, no solo
de las personas que están viviendo con VIH, sino también de la misma sociedad, de cómo ve el VIH. El VIH hay que verlo como una condición de salud, pero no el fin del mundo, porque por ahí radica el tema de la discriminación, el tema del estigma, el temor a que me puedan identificar con esa comunidad, porque en la sociedad existen una serie de aspectos que hacen pensar que se acabó mi vida. Es decir, en ese sentido la sociedad tiene que ir también reeducándose, ¿no? Ese proceso de educación y de acompañamiento no solo debe hacerse desde los consejeros de pares o de la misma persona que están viviendo con VIH. El concepto de comunidad tenemos que verlo también, qué aporta la sociedad, el entorno, a romper esas barreras, a romper esos miedos, esos mitos que existen. En la medida que se va rompiendo eso en la sociedad, también su integración a la sociedad se va a hacer de manera más activa, su participación también al enfrentar el VIH también va a ser mucho más fácil, va a tener mayor capacidad de resiliencia las personas que están viviendo con VIH. Poner a las comunidades en el centro de la respuesta es primordial. Por eso se han desarrollado importantes mecanismos a nivel mundial para fortalecerlo. ¿Cuáles fortalezas ven ustedes en el monitoreo liderado por las comunidades que potencializa el impacto e incidencia de las mismas comunidades en la mejora de los servicios de salud para las personas que viven con el VIH en el país? Todos sabemos que el propio sistema de salud y las redes que trabajan con las personas que están viviendo con VIH tienen su sistema de monitoreo. Monitorean el servicio que dan y cómo lo está percibiendo la población. El CLM, o monitoreo liderado por la comunidad, lo que trae es la perspectiva del usuario al proceso de toma de decisiones en la SAI. Es decir, como herramienta es muy poderosa porque representa la voz de los usuarios, cómo están pensando, cómo están percibiendo el servicio que están recibiendo y sobre todo, qué consideran que se podría hacer para que ellos reciban un mejor servicio, para que la calidad del servicio que se les brinda sea mejor. En ese sentido, una de las fortalezas que trae es eso, lo primero es poner su voz en el centro de las tomas de decisiones. Luego está su integración, es decir, la participación de los usuarios de esos servicios en la SAI. Y eso es importante porque normalmente al no ser profesionales de la salud, no tienen la oportunidad de plantear sus inquietudes, es decir, su perspectiva no está ahí al momento. Y eso les sirve también a los propios centros de salud, porque es un proceso de toma de decisiones en conjunto, es decir, los esfuerzos que se hacen desde el CLM es para fortalecer también los sistemas de atención integral. Y yo creo que eso es muy importante porque aparte que fortalece eso que estábamos hablando ahorita, de que el usuario sea parte de la solución, o sea, que la comunidad sea parte de la solución. Entonces, su participación en ese proceso trae eso como innovador. Y a mí, por eso me entusiasma tanto este proceso, porque más allá de la propia dinámica de la implementación de una iniciativa, uno se involucra mucho
con las necesidades, con las visiones, con los intereses de la comunidad, que al final lo que procura es recuperar ese bienestar que tenía. Y sobre todo nosotros, el CLM, creo que ayuda a empoderar al usuario a ejercer un liderazgo en el proceso de la gestión de esos centros. Sí, yo pienso que una de las fortalezas, aparte de lo que decía Franklin, es que el usuario siente que su voz es escuchada. O sea, toman en cuenta mi opinión, toman en cuenta lo que yo puedo aportar para mejorar el servicio que estoy recibiendo. Entonces, cuando uno está en la site, que le hace la encuesta al usuario, ese nivel de compromiso que ellos demuestran, ese nivel de, sí, yo estoy aquí y quiero que esto mejore, eso vale mucho. Porque como es algo voluntario, o sea, una de las características del CLM es que para hacer el trabajo es voluntario, o sea, nosotros vamos a la SAI, hacemos el monitoreo, pero es totalmente voluntario. O sea, el usuario decide o no participar. Claro. Entonces, hasta el momento no ha habido dificultad en esa parte. O sea, la persona se conversa con esa persona y acepta voluntariamente porque se siente comprometido con lo que se está haciendo. Yo entiendo que el CLM es sumamente importante porque también, de alguna manera, la gente tiene un conocimiento de unos protocolos y unos periodos y otros temas que tienen que ver con políticas públicas que muchas veces la gente desconoce, porque estamos hablando a nivel de la prestación del servicio de salud en los SAI como tal, pero muchas veces la gente tú le preguntas si se siente cómoda, pero aún lo maltratan, dicen que sí, porque al ser este un espacio exclusivo donde te atienden tu condición de VIH y que están los iguales que tú te sientes un poco más relajado, pero muchas veces hay mucha privación de calidad de prestación del servicio y la gente no lo identifica, pero cuando hay un involucramiento de la comunidad con conocimiento de lo que es calidad y de cómo deben llevarse las cosas, pues entonces realmente sí, es como tú bien comentas, empodera a la comunidad. Sin embargo, yo entiendo también que debe haber una veeduría y control social del tema del VIH, más allá de los servicios de atención integral. Me refiero a las políticas públicas, ¿no? Empezando desde el presupuesto nacional, ¿no? Yo pienso que es un reto que tenemos de poder tener conocimiento de cuánto se está invirtiendo para medicamentos, para prevención, cuándo el Estado tiene que hacer los desembolsos para que no hayan desabastecimiento de reactivos CD4, carga viral o los medicamentos antirretrovirales. Yo pienso que también, y de alguna manera lo hemos hecho, y es importante, pero también darle ese enfoque a todo ese planeamiento como respuesta nacional, ¿no? Que hay que estar monitoreando y viendo de que las cosas, para no tener inmediatismo, ¿no? Porque nos hemos visto en situaciones de falta de medicamentos, de préstamo de un servicio a otro, ese tipo de situaciones que yo entiendo que si hacemos una veeduría y un control social previo a todo este proceso, los pasos que se dan de compra, adquisiciones, distribución y todo eso, pues va a permitir no vernos con situaciones no deseadas. Yo quisiera reforzar un poco, no reforzarnos, validar el involucramiento de las comunidades dentro del VIH. Y es con una situación que sucedió comenzó a suceder en el 2018 y llegó a su pico más alto en el 2019, que fue un gran desabastecimiento de medicamentos que existía en el país. Desde las redes, desde la comunidad, reclamábamos por los medicamentos. Las autoridades en televisión decían que no había problema de medicamentos. Entonces había lo que está sucediendo, entonces entre muchas instituciones, está en la institución que yo presido, que es FRENASI, decidimos, vamos a preguntarle a los pacientes, que sean ellos quienes digan si hay o no desabastecimiento. Y ahí una cantidad de hallazgos que se ha logrado. Todavía existen problemas, pero ya no problemas mayores como los que sucedieron esa vez. Pero es porque los
los pacientes son los primeros que ya dan su voz de alerta. Van donde el consejero, van donde sea. Mira, no me dieron mi medicamento, ¿por qué no me dieron por qué me lo cambiaron? ¿Entiendes? Entonces, desde ahí nosotros cambiamos la política. Entonces, ahora cada vez que hacemos un proyecto o hacemos un levantamiento en SAI, generalmente buscamos que sea el mayor, que sea más del 50% de los SAI del país, para tener un consenso. Lo miramos desde 3 puntos de vista diferentes. Lo miramos desde el punto de vista del consejero, que es nuestro fuerte, como activistas independientes y consejeros, desde el personal de salud y desde el paciente. O sea, nosotros cada vez que ejecutamos un proyecto son muy largos porque enfocamos 3 tipos de personas dentro de un solo proyecto para dar enfoque desde, y cuando salen los resultados uno dice, pero bueno, pero este no lo ve así, ¿por qué este lo ve así? ¿Por qué este lo ve así? Porque cada cual desde su propia realidad es la que da aporte. Y solamente se puede lograr eso cuando las comunidades son involucradas y van hacia los pacientes, van hacia quien realmente le duele o le afecta la situación X que se esté dando en cualquier momento. Tengo entendido que el CLM se desarrolla en 4 fases, las cuales están interconectadas y se inicia con un proceso formativo de la organización implementadora. ¿Cómo ha sido para CEDESO este proceso de formación? Cuéntenos un poco en qué ha consistido el monitoreo de los servicios de atención integral. Muchas gracias, Ivy. Mire, yo creo que el elemento cuando hablamos de comunidad, está la comunidad científica, ¿verdad? Claro. Que es un valor importante. Entonces, para eso ya no. Entonces, uno comienza. Pero ahí estamos hablando del usuario del servicio, de la persona que recibe la atención, para quien está enfocado el servicio. Ahora, esa comunidad, lamentablemente, como usted lo plantea, Miguel, en los espacios de alto nivel, entonces no son tomados en cuenta. No, ok, parecería tal. Bien, sí, ahí viene. Entonces nosotros, a través del CLM, hemos entendido que la toma de decisión, está lo que llamamos los funcionarios, las instituciones, gente que van a tomar decisiones. Entonces, nosotros lo que queremos, lo que buscamos es decir, ok, estos son los que van a tomar decisiones. ¿Cómo nosotros podemos influir y demostrarle a ellos que la decisión correcta de la que nosotros deseamos es esta? Partimos de que esa comunidad, la comunidad ya conozca bien el proceso. Llegue a acuerdo, mira, nosotros vamos a hacer esto, nosotros le vamos a demostrar. Y cuando ustedes vayan a tomar decisión, yo quiero que ustedes se comprometan con nosotros, que lo que salga de ahí es lo que se va a empujar. Entonces el CLM capacita, forma a los propios usuarios, le da los recursos, las herramientas. Nosotros, por ejemplo, en la experiencia hemos usado 4 herramientas diferentes, científicamente demostrado, pero lo hemos aplatanado al nivel de la gente, que lo puedan absorber. Aplican entrevistas, encuestas, hacen la observación, ¿no? Y parten de indicadores que ya existe, que el mismo servicio lo tiene establecido. Esos son los 3 elementos que debe cumplirse. Partimos de esto. Y en base a esto se desarrolla entonces la dinámica de ver qué opina, qué piensa, qué vimos, y esto es procesado. Mira, estos son los hallazgos. Hemos encontrado esa realidad. Ahora mismo, como usted ha señalado, Miguel, estamos en 6, porque evidentemente no podíamos llegar a de todo, ¿verdad? Tenemos que probar, tenemos que crear la confianza, sobre todo, inclusive las direcciones de estos centros, de que el trabajo nuestro es complementario al esfuerzo que ellos hacen, no es entrar en competencia con ellos,
Entonces, ese acercamiento de crear confianza y dinamizar el proceso, cuando tenemos ya todos esos elementos, es devuelto a la propia SAI, hacia el centro. Mira, aplicamos esto, eso fue, y encontramos esto. Díganme ustedes si estamos en el camino correcto o nos hemos equivocado, y entramos entonces en la socialización, el debate, de profundizar sobre esto. Y un elemento que usted señala, por ejemplo, en nuestra experiencia, sale que un usuario en algún momento ha interrumpido el tratamiento. Entonces, eso es grave, porque si no se cumple con el tratamiento, ustedes saben los riesgos que existen, ¿verdad? Entonces, queríamos entender por qué sucede eso. Y entonces va a salir ese elemento, hay desabastecimiento. Entonces, claro, es muy fácil decir que el usuario dejó el tratamiento, pero no es verdad. Es que le negaron el medicamento y por eso interrumpió esto. Entonces tenemos que entender esa dinámica, y en base a esa realidad, ese hallazgo, es cuando entonces decimos, bueno, ahí entra el elemento de la abogacía. No, tenemos que hacer un trabajo de incidencia que puede ser a lo interno del centro, pero también de las autoridades nacionales, porque hay cosas que no están a la altura del centro. O hay elementos que no dependen propiamente del usuario que escapa. Entonces, dependiendo los niveles, determinamos entonces cuál es el nivel de respuesta que se debe dar. Y ahí vamos construyendo. Pero eso es lo que encontramos. Pasa un tiempo y volvemos otra vez a ver qué sucede, si estamos realmente mejorando el servicio. Entonces, ese aprendizaje lo hemos tenido que estar haciendo, ¿no? Acompañado de profesionales, de los usuarios, de entender, de traer una dinámica, de construir una capacidad que nos permita que en un tiempo todos los centros, todas las SAI puedan tener una dinámica 70. Pues 70, porque los usuarios están ahí, los instrumentos están ahí. Entonces hay unas herramientas que nosotros validamos, probamos que sí funcionan, pero que tiene que impactar de manera positiva en un mejor servicio y un servicio de calidad a la población que está destinada. Y esa es la experiencia que estamos teniendo desde CEDESO en este contexto del CLM. Pero ustedes tienen varias paredes ahí muy fuertes, sobre todo con la de los instrumentos, porque eso es un proceso doloroso y chistoso al mismo tiempo. Ya que lo tiene que aprobar uno, tiene que salir de una oficina, tiene que ir a otra. Y cuando hablabas de los procesos, solamente el proceso de crear eso, la situación de crear confianza con los SAI, ya de por sí es un proceso. Son muchas las reuniones, son muchos los acuerdos que hay que hacer para que no vean a uno como una amenaza. Y aún así, en muchos sitios, la gente, sobre todo los que trabajan en los SAI, ven a uno como, ya vienen esto. Intruso, como un intruso. Sí, pero me gustó mucho y me llama la atención lo que mencionaste de identificar los niveles de responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces también el usuario, al no tener una visión holística de su respuesta, que solo lo ve en el SAI muchas veces no está en capacidad de responder a ciertas necesidades. Entonces tenemos que pasar al otro plano, al plano de las políticas públicas, de los tomadores de decisiones, y lo veo muy interesante, que no se queda, sino que identifica niveles. Pero independientemente de eso, estoy seguro también que este proceso de CLM va a dejar unos buenos líderes y lideresas que realmente hacen falta para el relevo. Porque ya no, para el relevo no, sino para la expansión. Sí. Y el relevo igual también, porque... No, pues ya nosotros lo que estamos es dejando nuestros conocimientos y nuestra experiencia en el camino para las generaciones futuras. Que no existe una generación futura de consejeros pares. A eso me refiero, a ese relevo, porque realmente no existe las necesidades que tienen las personas diagnosticadas hoy día no son las mismas que nosotros teníamos. En ese documento en la línea 11,
En ese documento que en el año 2003 demandamos al Estado Dominicano para acceso a medicamentos en la línea 11, yo firmé ahí, en esa línea 11. Entonces, ¿tú me entiendes? Ya hoy día no hay esa necesidad, pero realmente sí necesitamos un relevo porque todavía no hemos superado todo. Y también tener en conocimiento que el tema del COVID ha retrotraído los avances y las metas que tiene el mundo. Entonces, de alguna manera tenemos que otra vez ver de qué manera nos reorganizamos para continuar con la respuesta global y nacional, ¿no?, al VIH. Y ese relevo nos crea un miedo también, porque a pesar de que hemos luchado tanto para que se integren consejeros en todos los SAIS y no sucede, el miedo es qué va a suceder con una gran cantidad de consejeros que ya están ahí para pensión. Ya están ahí para ser pensionados ya, dentro del Servicio Nacional de Salud. Entonces, ¿qué va a suceder con esos puestos? ¿También se van a quedar vacíos? Bueno, por eso es importante el empoderamiento de la comunidad. Hablabas del tema de cómo ha sido el proceso de capacitación. Ese proceso de capacitación que tiene el CLM para el desarrollo de habilidades busca garantizar una participación de calidad en el proceso de toma de decisiones, porque si no puedes describir adecuadamente lo que está pasando y sabemos las barreras que hay en términos educativos para manejar ciertos temas, ciertos términos técnicos que dificulta a la comunidad, ¿no?, poder participar, pero realmente no para estar ahí, sino que realmente su participación sea de calidad. Ha sido un proceso teórico-práctico, es decir, vamos recibiendo información, pero también la práctica nos ayuda a ir poniendo en contexto cada una de esas informaciones, y eso ayuda como a ir creando ese aprendizaje, esa capacidad de ver, bueno, esto teóricamente está bien, pero lo práctico es lo que está sucediendo eso. Y pienso que ese proceso es lo que garantiza la sostenibilidad, porque un programa, un proyecto siempre va a tener recursos limitados, que por definición siempre son limitados. Pero si se quedan esas habilidades, se quedan esas capacidades, le da sostenibilidad al proyecto y también ayuda a extrapolarlo. Es decir, que esa transferencia de conocimiento en un momento ya no va a ser necesariamente una organización X, sino los líderes van a estar transmitiendo a otras personas. Y por eso va a garantizar que no solo tengamos CLM en 6 centros, sino que en todos los servicios del país finalmente vamos a llegar a un tiempo que vamos a tener personas con la capacidad para analizar los datos, describir las situaciones que están sucediendo y también identificar esas oportunidades de solución. Algo quería resaltar de lo anterior es que el CLM, una de sus fortalezas también, no es solo mira desde el servicio las capacidades de solución que te pueda tener los servicios, sino también les plantea los retos y desafíos que siguen existiendo a otros actores que ya tienen que ver con la toma de decisiones. Sí, algo que mencionaba Ivy anteriormente es con relación a los monitores con los que contamos. En este proceso del CLM nosotros contamos con un equipo de monitores para realizar el trabajo en la SAI. Entonces, se ha hecho una selección, y hablando también, como ustedes decían, del relevo, se ha hecho una selección de estos monitores con unas características muy particular. Por ejemplo, como mencionabas anteriormente, en la SAI tenemos migrantes. Entonces, ese equipo de monitores están capacitados para realizar el trabajo en la SAI en ambos idiomas, o sea, son bilingües, y eso permite que la persona, o sea, el usuario de la SAI se sienta más cómodo porque le estoy hablando en tu mismo idioma. Entonces, eso también es algo que se ha tomado en cuenta para evitar tener la barrera del idioma cuando se vaya a trabajar con los usuarios en la SAI. En cuanto a los relevos,
sí se hace. Yo sé que ustedes lo hacen, nosotros lo hacemos. Preparamos a otros pero lamentablemente cuando son para un puesto de trabajo, la decisión se escapa de nuestras manos. Son ellos los que deciden. Y a veces uno mira que en tal sitio, bueno, no hay presupuesto para eso. Hay que esperar, pero pasan años y espera y uno... Pero yo creo que si se crea conciencia, sí podemos avanzar mucho más, porque no voy a decir que no hemos avanzado. Sí hemos avanzado, pero podemos avanzar mucho más y lograr más de lo que se ha logrado hasta ahora. Gracias a todos por haber aportado argumentos tan valiosos a este tema. Desde ONUCIDA estamos muy agradecidos de que hayan aceptado la invitación a compartir con nosotros en esta entrega de Soy Clave. Mil gracias Beneco, Ramón, Miguel, Ibrans y Franklin. Un gusto compartir esos momentos con ustedes. Y gracias a todas las personas que compartieron su opinión con nosotros y a todas las personas que estuvieron conectadas con este episodio de Soy Clave en redes sociales. El progreso en los últimos años para acabar con el SIDA demuestra que las respuestas lideradas por las comunidades cumplen una función clave. Si tenemos que reducir las desigualdades relacionadas con el VIH y poner en marcha la respuesta para acabar con el SIDA antes de 2030, las comunidades que viven con o están afectadas por el VIH deben liderar el camino. Les invitamos a compartir los contenidos de Soy Clave en sus redes sociales, accediendo a todos los materiales en las redes sociales de la ONUCIDA. Recuerda que tú también puedes ser parte del debate de la respuesta al VIH y la discriminación en la República Dominicana. Hasta la próxima entrega.